Cuando quedé viuda, la esposa de mi hijo me echó de la casa. En la reunión de la herencia, tiró mi café al suelo y gritó: «Cuéntanos cómo es vivir con los perros callejeros». Todos se rieron, hasta que el abogado leyó mi patrimonio, y la arribista se quedó en shock frente a todos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Yolanda, tengo 64 años y nunca pensé que el día más doloroso de mi vida no sería el funeral de mi esposo, sino lo que pasó 3 semanas después en esa maldita reunión familiar. Todo comenzó cuando Roberto murió. Después de 40 años de matrimonio, mi mundo se derrumbó en cuestión de horas. Pero no tuve tiempo para llorar como debía, porque Zoe, la esposa de mi hijo David, se hizo cargo de todo inmediatamente. «Mamá Yolanda», me dijo el día después del funeral, con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo, «necesitamos hablar sobre los arreglos de la casa». Me encontré sentada en mi propia sala, la misma donde había criado a David, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad. Zoe estaba parada frente a mí con una carpeta en las manos, como si fuera una agente inmobiliaria evaluando una propiedad. «La verdad es que David y yo hemos estado pensando», continuó sin siquiera sentarse. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, y nosotros necesitamos más espacio para los niños. Mis nietos, Emma de 8 años y Lucas de 6, los amaba con todo mi corazón. Pero desde que Zoe entró en la familia, cada vez los veía menos. Siempre había una excusa. Estaban ocupados, tenían actividades, no era buen momento. «Pero esta es mi casa», murmuré, sintiendo como si las palabras salieran de la boca de otra persona. Zoe suspiró, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. «Técnicamente, mamá, la casa está a nombre de David también. Y bueno, ahora que papá Roberto no está». Dejó la frase colgando en el aire. David entró en ese momento. Mi hijo, mi único hijo. El niño que había cargado en brazos, que había consolado durante pesadillas, que había visto convertirse en hombre. Me miró por un segundo, pero no pudo sostenerme la mirada. «Mamá, ya encontramos un apartamento muy lindo para ti», dijo con voz suave. «Está cerca del centro, vas a estar más cómoda». «¿Más cómoda?» Las palabras me salieron más fuertes de lo que esperaba. «David, esta ha sido mi casa por 4 décadas». Zoe se acercó y puso una mano en el hombro de David, como marcando territorio. «Mamá Yolanda, sé que es difícil, pero piense en lo práctico. Usted ya no maneja tanto. El mantenimiento de esta casa es mucho trabajo. Será mejor para todos». Así fue como, una semana después, me encontré empacando mis pertenencias más importantes en cajas, mientras Zoe supervisaba todo con una sonrisa satisfecha. Me mudé a un apartamento de una habitación que ellos habían escogido, pequeño pero limpio, y traté de adaptarme a mi nueva realidad. Pasaron 2 semanas más antes de que Zoe me llamara para la reunión familiar sobre la herencia. Su voz sonaba especialmente dulce por teléfono. «Necesitamos resolver algunos asuntos legales, mamá. El abogado va a venir y vamos a aclarar todo sobre las propiedades y las cuentas de papá Roberto». Llegué a lo que antes era mi casa sintiendo un nudo en el estómago. La sala estaba llena. David, Zoe, mis cuñados Carlos y Patricia y hasta algunos primos que hacía años no veía. Todos sentados cómodamente en mis muebles, tomando café en mis tazas. El abogado, un hombre mayor llamado señor Mendoza, tenía varios documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Yo me senté en una silla pequeña cerca de la entrada, sintiendo como una invitada en mi propio hogar. «Bueno», comenzó Zoe, claramente tomando el control de la situación. «Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Necesitamos organizarnos con el tema de la herencia de papá Roberto». Note como ni siquiera me incluía en el «necesitamos». Era como si yo fuera solo un obstáculo que debía ser manejado. El señor Mendoza empezó a leer varios documentos. La casa, las cuentas bancarias, el auto. Todo parecía estar dividido entre David y yo, como era normal en un matrimonio. Pero Zoe tenía una manera de interpretar cada cosa que hacía parecer como si yo fuera una carga.
Por supuesto, interrumpió Zoe cuando el abogado mencionó mi parte de la herencia. Mamá Yolanda va a necesitar ayuda para manejar todo esto. Es mucha responsabilidad para una persona de su edad. Sentí las mejillas arder. ¿Persona de su edad? Como si fuera una anciana senil incapaz de manejar sus propios asuntos. Yo puedo manejar mis propias finanzas, dije, tratando de mantener la voz firme. Zoe se rió, una risa condescendiente que me atravesó como un cuchillo. Ay, mamá, claro que sí, pero ya ve lo que pasó con el tema de la casa. A veces es mejor dejar que la familia más joven se encargue. Fue entonces cuando me levanté para servirme un café. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que me diera un momento para respirar. Pero cuando me acerqué a la mesa donde estaba la cafetera, Zoe también se levantó. «Permíteme, mamá», dijo, tomando la taza de mis manos. Pero en lugar de servirme el café, lo que hizo fue voltear la taza y derramar el líquido caliente directamente sobre mis pies. El café empapó mis zapatos y manchó mi vestido. El shock del líquido caliente me hizo dar un salto hacia atrás, pero lo que más me dolió fue lo que vino después. «¡Ay, qué torpe!», gritó Zoe, pero no con preocupación, sino con una alegría cruel. «Miren todos. Cuéntanos, mamá Yolanda, ¿cómo es vivir con los perros callejeros?». El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que comenzaran las risas. Carlos se rió de esa manera nerviosa que la gente usa cuando no sabe qué hacer. Patricia se tapó la boca, pero sus ojos brillaban de diversión. Los primos intercambiaron miradas y sonrisitas. Pero la risa que más me dolió fue la de David. Mi hijo, mi propio hijo, se rió. No fue una risa fuerte, pero la escuché clara como el agua. «Zoe, por favor», murmuró David, pero sin verdadera convicción. «¿Qué?», respondió Zoe fingiendo inocencia. «Solo estoy preguntando. Debe ser toda una experiencia, ¿verdad, mamá? Pasar de ser la señora de la casa a... Bueno, ya saben». Me quedé ahí parada, con los pies mojados, el vestido manchado y el corazón completamente roto. Todos me miraban como si fuera un espectáculo, como si mi humillación fuera entretenimiento. «Disculpen», susurré, y salí de la sala. Nadie me siguió. Caminé hasta mi auto con las piernas temblando, no por el café caliente, sino por la traición. En 64 años de vida, nunca me había sentido tan pequeña, tan invisible, tan completamente sola. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, me senté en el sofá y lloré como no había llorado ni siquiera cuando Roberto murió. Porque cuando Roberto murió, perdí a mi esposo, pero ese día perdí a mi familia entera. O al menos, eso pensé. Esa noche, después de la humillación, no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño apartamento, mirando las cajas que aún no había desempacado completamente. Entre ellas estaba una caja de metal que había guardado celosamente durante décadas, una caja que Roberto nunca supo que existía. La saqué de debajo de mi cama y la puse sobre la mesa de la cocina. Mis manos temblaron al abrir la cerradura. Adentro estaban todos los documentos que había coleccionado durante 35 años, cada uno representando una decisión que tomé en silencio, cada uno un secreto que guardé para proteger a mi familia. El primer documento era de 1988, la escritura de un pequeño apartamento que compré con mis ahorros cuando David tenía 12 años. Roberto pensaba que ese dinero lo había gastado en ropa y cosas para la casa. Nunca le dije la verdad. Verán, cuando me casé con Roberto, él tenía grandes sueños, pero pocas habilidades para los negocios. Era un hombre bueno, trabajador, pero no tenía vista para las oportunidades. Yo sí la tenía. Desde niña había sido buena con los números, había heredado el ojo para los negocios de mi padre. Pero en esos tiempos, y especialmente con Roberto, era mejor que una esposa no eclipsara a su marido. Así que aprendí a ser invisible. Mientras Roberto trabajaba en su empleo de oficina, ganando un sueldo modesto pero estable, yo empecé a hacer mis propios movimientos. Al principio fueron cosas pequeñas. Vendía comida casera a los vecinos, compraba y revendía artículos usados, ahorraba cada peso que podía sin que Roberto se diera cuenta. Recordé esa tarde en 1989, cuando vi el anuncio en el periódico.
un terreno pequeño en las afueras de la ciudad, siendo vendido por debajo de su valor porque el dueño necesitaba dinero rápido. Sabía que en unos años esa zona se desarrollaría. Lo sabía en mis huesos. Roberto, le dije esa noche durante la cena, mi hermana necesita prestados 5,000 pesos. Tuvo una emergencia médica. Roberto frunció el ceño. 5,000 pesos es mucho dinero, Yolanda. Lo sé, amor, pero es familia, y podemos permitírnoslo, ¿verdad? Roberto asintió, porque siempre había sido generoso con la familia. Al día siguiente, saqué el dinero y compré el terreno. Mi hermana nunca supo que había usado su nombre como excusa. 3 años después, vendí ese terreno por 15,000 pesos. Roberto nunca se enteró. Con ese dinero compré 2 apartamentos pequeños para rentar. Roberto pensaba que el dinero extra que llegaba cada mes venía de un trabajo de medio tiempo que hacía ayudando a una señora con su contabilidad. No era completamente mentira, sí ayudaba con contabilidad, pero era la mía propia. Hoja tras hoja, documento tras documento, mi vida secreta se desplegaba ante mí. Para 1995 tenía 4 propiedades. Para el año 2000 eran 8. Para 2005 había empezado a invertir en pequeños negocios locales. Todo el tiempo, Roberto creía que él era el proveedor de la familia. Yo nunca lo contradije. Cuando David necesitaba dinero para la universidad, Roberto se angustiaba pensando en cómo íbamos a pagarlo. Yo aparecía con soluciones milagrosas. Un préstamo de un familiar lejano, un premio pequeño de una rifa, dinero ahorrado de las cuentas del hogar. Roberto se sentía orgulloso de poder mantener a su familia. Yo me sentía orgullosa de poder hacer que él se sintiera así. Pero había otra razón por la que mantuve mis negocios en secreto, una razón más dolorosa. Mi suegra, la madre de Roberto, nunca me aceptó completamente. Siempre me veía como inferior, como alguien que había casado a su hijo precioso. Yolanda es una buena esposa, solía decir. Sabe quedarse en su lugar. Si hubiera sabido que yo tenía más habilidad para los negocios que su hijo, si hubiera sabido que yo era quien realmente sostenía nuestra estabilidad económica, habría encontrado la manera de usar eso contra nosotros. Roberto era sensible a las opiniones de su madre, y yo no quería crear problemas en nuestro matrimonio. Así que me quedé en las sombras, dejando que Roberto brillara. Cuando David se casó con Zoe en 2015, yo ya tenía un patrimonio considerable. 12 propiedades rentables, participaciones en 3 negocios locales prósperos y una cuenta de inversiones que crecía constantemente. Pero Zoe nunca lo supo. Para ella, yo era solo la suegra simple, la ama de casa que había dependido completamente de su marido toda la vida. La mujer que cocinaba, limpiaba y se hacía invisible cuando llegaban las visitas importantes. Recordé el día que David me presentó a Zoe. Ella tenía 24 años, era bonita, ambiciosa, y tenía esa confianza que solo viene de haber sido mimada toda la vida. Desde el primer momento pude ver cómo me evaluaba, cómo decidía que yo no era una amenaza para sus planes. Su mamá es muy dulce, le dijo a David después de nuestra primera cena familiar. Yo estaba limpiando los platos en la cocina, pero podía escucharlos en la sala. Se ve que siempre ha sido una esposa muy dedicada. La manera en que dijo dedicada sonaba como un eufemismo para sumisa. Durante los primeros años de su matrimonio, Zoe fue cortés pero distante conmigo. Me incluía en las reuniones familiares porque era lo que se esperaba, pero siempre de una manera que dejaba claro que yo estaba ahí por obligación, no porque mi presencia fuera valorada. Cuando nacieron Emma y Lucas, las cosas empeoraron. Zoe tenía ideas muy específicas sobre cómo debían ser criados sus hijos, y mis métodos anticuados no encajaban en sus planes. Poco a poco fui siendo excluida de sus vidas. Los niños están muy ocupados con sus clases de piano, mamá, me decía David cuando yo preguntaba por qué no podía verlos. Ya sabes cómo es Zoe con sus horarios. Yo sabía exactamente cómo era Zoe. Mientras revisaba los documentos, encontré las escrituras de la casa donde vivíamos Roberto y yo. La casa que Zoe ahora consideraba suya.
Lo que ella no sabía era que yo había pagado la mitad de la hipoteca original con mis propios ingresos secretos. Técnicamente, esa casa me pertenecía tanto como le había pertenecido a Roberto. También encontré los documentos de las inversiones que había hecho a nombre de Roberto sin que él lo supiera. Un fondo de retiro que crecía silenciosamente, acciones en empresas locales que habían prosperado durante la pandemia, incluso una pequeña participación en el restaurante que frecuentábamos los fines de semana. Roberto había muerto creyendo que éramos una familia de clase media, cómoda pero sin lujos especiales. Nunca supo que en realidad éramos millonarios. Y Zoe, la mujer que me había humillado frente a toda la familia, que me había llamado indigente, que me había echado de mi propia casa como si fuera una carga. Ella tampoco tenía idea. Cerré la caja y la guardé de nuevo debajo de mi cama. Por primera vez desde el funeral de Roberto, sonreí. Zoe había cometido un error muy grande al subestimarme. Había asumido que yo era débil, dependiente, fácil de manipular. Había contado con que yo me quedaría callada y aceptaría lo que ella decidiera darme. Pero Zoe no conocía mi verdadera historia. No sabía que durante 35 años había estado construyendo mi propio imperio, ladrillo a ladrillo, peso a peso, decisión silenciosa tras decisión silenciosa. Y ahora era tiempo de que lo descubriera. Los días siguientes a la humillación fueron los más solitarios de mi vida. Me quedaba en mi pequeño apartamento, evitando las llamadas de algunas amigas que habían escuchado rumores sobre lo que había pasado en la reunión familiar. No tenía ganas de explicar cómo mi propia nuera me había tratado como basura frente a toda la familia. Pero la soledad también me dio algo valioso. Tiempo para pensar. Una mañana, mientras tomaba café y miraba por la ventana de mi apartamento, vi algo que me llamó la atención. En el edificio de enfrente, una mujer mayor estaba discutiendo acaloradamente con un hombre joven en el balcón. Aunque no podía escuchar las palabras, el lenguaje corporal era claro. Él la estaba intimidando y ella se veía asustada. Me recordó a mí misma el día de la reunión y algo se encendió en mi pecho. Una rabia que había estado enterrada bajo años de ser la esposa obediente y la suegra complaciente. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en semanas: salir. Necesitaba aire fresco y, más importante, necesitaba información. Mi primera parada fue la oficina del señor Mendoza, el abogado que había manejado los documentos de Roberto. Cuando llegué, su secretaria me miró con esa expresión de lástima que ya empezaba a conocer demasiado bien. «Señora Yolanda, ¿en qué puedo ayudarla?» «Necesito hablar con el señor Mendoza sobre algunos documentos adicionales de mi esposo». Esperé en la sala de espera durante casi una hora. Cuando finalmente me recibió, el señor Mendoza parecía incómodo. «Señora, si es sobre la reunión de la semana pasada, debo decirle que todo se manejó de acuerdo a los deseos de su hijo David». «No es sobre eso», lo interrumpí. «Es sobre otros documentos que Roberto pudo haber guardado en una caja de seguridad». Sus ojos se iluminaron ligeramente. «Ah, sí. De hecho, hay una caja de seguridad registrada a nombre de ambos. Su nuera preguntó por ella, pero como está a su nombre también, necesitamos su autorización para abrirla». Sentí un escalofrío. Zoe había preguntado por una caja de seguridad. ¿Qué más estaba buscando? ¿Cuándo preguntó por ella? Hace unos días. Dijo que estaba tratando de organizar todos los asuntos pendientes. Por supuesto que lo estaba haciendo. Zoe no iba a dejar ninguna piedra sin voltear en su búsqueda por controlar todo lo que había pertenecido a Roberto. «Me gustaría revisar esa caja mañana», le dije. Al día siguiente, en el banco, abrí la caja de seguridad que Roberto había mantenido durante años. Adentro encontré exactamente lo que esperaba: algunos documentos importantes, un poco de dinero en efectivo y las joyas de mi suegra que Roberto había heredado. Pero también encontré algo que no esperaba: un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Con manos temblorosas abrí el sobre. La carta era corta pero devastadora. «Mi querida Yolanda, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre supe de tus inversiones y propiedades. Nunca dije nada porque entendía por qué las mantenías en secreto.
Eras más inteligente que yo para los negocios y me daba vergüenza admitirlo, pero también estaba orgulloso de ti. Siempre estuve orgulloso de ti. Te amo, Roberto. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que pudiera detenerlas. Roberto había sabido todo el tiempo. Había sabido y me había dejado mantener mi secreto porque entendía que yo necesitaba esa independencia, esa seguridad. Pero había más en la caja. Documentos que Roberto había guardado sin que yo lo supiera. Recibos de transferencias bancarias, copias de cheques, registros de gastos. Roberto había estado documentando meticulosamente todos los movimientos financieros de la familia durante los últimos 5 años. Y lo que vi me heló la sangre. David había estado retirando dinero de las cuentas conjuntas de Roberto mucho antes de que él muriera. Grandes cantidades. Miles y miles de pesos que habían sido transferidos a cuentas que no reconocía. Pero lo más impactante era un documento fechado solo 2 meses antes de la muerte de Roberto. Una autorización firmada por David para que Zoe pudiera acceder a las cuentas bancarias de la familia en caso de emergencia médica. Roberto nunca había firmado esa autorización. Yo estaba segura de ello, pero ahí estaba, con una firma que se parecía mucho a la suya. Tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono y guardé los originales en mi bolso. Cuando salí del banco, mi mente estaba funcionando a toda velocidad. Zoe no solo me había humillado y echado de mi casa, había estado robando a la familia durante años y había manipulado a David para que fuera su cómplice. Esa tarde fui a visitar a mi vieja amiga Carmen, que había trabajado como secretaria en un despacho de abogados durante 30 años. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había encontrado, era ella. «Ay, Yolanda», me dijo Carmen después de revisar las fotos de los documentos. «Esto es serio, muy serio». Carmen me explicó que las transferencias que David había estado haciendo podrían considerarse apropiación indebida, especialmente si Roberto no estaba en condiciones de consentir a ellas, y la autorización falsa era definitivamente fraude. «Pero lo más importante», me dijo Carmen, «es que si pueden probar que estas transferencias fueron hechas sin el conocimiento completo de Roberto, especialmente durante sus últimos meses, cuando su salud estaba deteriorándose, podrías tener motivos para impugnar la distribución de la herencia». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podrías recuperar todo lo que te quitaron, y más. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, puse todos los documentos sobre la mesa de la cocina, los míos secretos y los que había encontrado en la caja de seguridad de Roberto. La imagen que emergió era clara. Durante años, yo había estado construyendo secretamente un patrimonio para proteger a mi familia. Mientras tanto, Zoe había estado destruyendo sistemáticamente las finanzas familiares, manipulando a mi hijo y robando a mi esposo enfermo. Y ahora tenía la prueba. Recordé la cara de satisfacción de Zoe cuando me echó de la casa, la manera cruel en que me había humillado frente a toda la familia. Recordé las risas, especialmente la de David. Pero también recordé algo más, la manera en que David había evitado mirarme a los ojos durante la reunión. La forma en que su voz temblaba ligeramente cuando hablaba sobre los arreglos para mi apartamento. La manera en que había mirado hacia otro lado cuando Zoe derramó el café sobre mí. Mi hijo no era un monstruo. Era débil, manipulado, probablemente asustado. Pero no era malvado como su esposa. Y eso me daba esperanza. Porque si David había sido manipulado para hacer estas cosas, entonces también podía ser liberado de esa manipulación. Solo necesitaba ver la verdad sobre quién era realmente su esposa. Tomé mi teléfono y marqué el número de Carmen. «Carmen, soy Yolanda. Necesito el nombre de un buen investigador privado». «¿Un investigador?» «Yolanda, ¿qué estás planeando?» Miré los documentos esparcidos sobre mi mesa, cada uno representando una mentira, una traición, una manipulación. Voy a descubrir exactamente quién es Zoe y qué ha estado haciendo con mi familia. Y cuando tenga todas las respuestas, voy a recuperar todo lo que me quitó. Ten cuidado, Yolanda. Las personas como Zoe pueden ser peligrosas cuando se sienten acorraladas. Lo sé, respondí, sintiendo una determinación que no había sentido en años.
Pero ella cometió un error muy grande. ¿Cuál? Pensó que yo era indefensa. El investigador privado que Carmen me recomendó se llamaba Miguel Herrera. Era un hombre de unos 50 años, discreto y profesional, que trabajaba desde una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Cuando le conté mi situación, no mostró sorpresa ni juicio. Solo tomó notas y me aseguró que encontraría lo que necesitaba saber. Señora Yolanda, he visto casos similares antes. Las personas que manipulan a familias enteras raramente lo hacen solo una vez. Siempre hay un patrón. Miguel tenía razón. En las siguientes 2 semanas, mientras yo mantenía un perfil bajo en mi apartamento, él fue descubriendo lentamente la verdadera historia de Zoe. Resulta que Zoe había estado casada antes, 2 veces de hecho. Su primer esposo era un hombre mayor, dueño de una pequeña cadena de restaurantes. Se divorciaron después de 3 años y, según los registros legales, él tuvo que pagarle una pensión considerable. El segundo matrimonio duró solo 18 meses, pero nuevamente terminó con Zoe recibiendo una compensación económica significativa. Su patrón es claro, me explicó Miguel cuando nos reunimos en un café discreto. Busca hombres con estabilidad económica, preferiblemente con familias complicadas o padres mayores que puedan ser fácilmente aislados. Se casa, toma control de las finanzas familiares y cuando ha extraído lo que puede, encuentra una excusa para terminar la relación, pero manteniendo beneficios económicos. ¿Y David? Su hijo fue el objetivo perfecto, heredero único, padre enfermo, madre que parecía inofensiva, pero hay más. Miguel puso una carpeta sobre la mesa. Adentro había registros bancarios, fotografías y documentos que habían requerido semanas de investigación para obtener. Zoe tiene deudas significativas, tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso debe dinero a algunos prestamistas privados. Ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales durante años. Las fotografías mostraban a Zoe en restaurantes caros, spas de lujo, tiendas de diseñador. Todos gastos que había estado financiando con el dinero de la familia mientras le decía a David que necesitaban ser cuidadosos con los gastos. Pero lo más interesante, continuó Miguel, es esto. Me mostró registros de una cuenta bancaria que Zoe había abierto en secreto 6 meses antes de la muerte de Roberto. Una cuenta donde había estado depositando dinero sistemáticamente, dinero que venía de las cuentas familiares. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Hasta ahora, aproximadamente 200,000 pesos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 200,000 pesos. Dinero que Roberto había trabajado toda su vida para ahorrar. Dinero que debería haber servido para asegurar nuestro futuro. Dinero que Zoe había estado robando sistemáticamente. Hay más, dijo Miguel, su voz más seria. He estado observando a su hijo David. Creo que él no está completamente consciente de lo que su esposa ha estado haciendo. ¿Qué quiere decir? David ha estado preguntando por trabajos adicionales, ha estado vendiendo algunas de sus pertenencias personales. Si él supiera sobre la cuenta secreta de Zoe, no estaría preocupándose por dinero. Eso me dio una pequeña esperanza. Mi hijo no era completamente cómplice. Era una víctima también, aunque una víctima que me había traicionado por lealtad mal dirigida. También descubrí algo sobre los niños, continuó Miguel. Emma y Lucas. Zoe los ha estado usando como herramientas de manipulación. Hay registros de que les ha prohibido contacto con otros miembros de la familia, incluyendo a usted. Les dice que usted está enferma o ocupada cuando preguntan por su abuela. Esa información me dolió más que todo lo demás. Mis nietos no me habían olvidado. Zoe simplemente no les permitía verme. ¿Qué recomienda que haga?, le pregunté a Miguel. Señora, usted tiene evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra Zoe por fraude y apropiación indebida. También puede impugnar la distribución de la herencia y recuperar todo lo que le fue quitado ilegalmente. ¿Y David? Miguel se reclinó en su silla, pensando cuidadosamente su respuesta. Su hijo está en una posición difícil. Si usted procede legalmente, él podría enfrentar consecuencias también,
dependiendo de qué tanto sabía sobre las actividades de su esposa. Pero si maneja esto correctamente, podría salvarlo junto con usted misma. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, tomé una decisión. No iba a proceder inmediatamente con acciones legales. Primero, iba a darle a David una oportunidad de elegir el lado correcto, pero necesitaba hacerlo inteligentemente. Llamé a mi contador, el señor García, quien había manejado discretamente mis inversiones durante años. Era uno de los pocos que conocía la verdadera extensión de mi patrimonio. Señor García, necesito su ayuda con algo delicado. Le expliqué la situación y le pedí que preparara documentos mostrando la verdadera situación financiera de la familia, incluyendo mis propiedades e inversiones secretas, pero también las deudas y transferencias fraudulentas que Zoe había estado haciendo. Quiero organizar una segunda reunión familiar, le dije, pero esta vez yo voy a controlar la agenda. ¿Está segura de que quiere revelar sus activos, señora Yolanda? Una vez que lo haga, no podrá volver atrás. Es hora, respondí. He estado escondida demasiado tiempo. Los siguientes días los usé para prepararme meticulosamente. Organicé todos los documentos, preparé copias de toda la evidencia y practiqué lo que iba a decir. Pero más importante, desarrollé una estrategia. No iba a buscar venganza ciega. Iba a buscar justicia, pero también redención para mi familia. Llamé a David un jueves por la tarde. Su voz sonó sorprendida cuando contestó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Estoy bien, hijo. Necesito hablar contigo sobre algunos asuntos importantes de la herencia. Hay documentos adicionales que aparecieron». Podía escuchar a Zoe hablando en el fondo, claramente tratando de escuchar la conversación. «¿Qué tipo de documentos?» «Es mejor que lo discutamos en persona. ¿Podrían venir todos a una reunión el sábado?» «Incluye a Zoe, por favor. Ella necesita estar presente». David dudó. «¿Estás segura de que quieres que Zoe esté ahí, después de lo que pasó la última vez?» «Especialmente quiero que Zoe esté ahí», respondí firmemente. «Está bien, mamá. ¿En dónde?» «En la oficina del señor Mendoza, a las 3 de la tarde. Después de colgar, llamé al señor Mendoza y le expliqué lo que necesitaba. Al principio se mostró reacio, pero cuando le mostré algunos de los documentos que había encontrado, su actitud cambió completamente. «Señora Yolanda, esto es muy serio. Si esta evidencia es auténtica, podríamos estar hablando de delitos graves. Lo sé, pero quiero manejar esto como una familia primero. Si eso no funciona, entonces procederemos legalmente». El viernes por la noche antes de la reunión, no pude dormir. Caminé por mi pequeño apartamento, repasando todo lo que iba a decir, todo lo que iba a revelar. Durante 35 años había mantenido secretos para proteger a mi familia. Mañana iba a revelar todos esos secretos para salvarla. Me paré frente al espejo del baño y me miré realmente por primera vez en semanas. La mujer que me miraba de vuelta no se parecía a la persona quebrada y humillada que había salido de la reunión familiar semanas atrás. Esta mujer tenía los ojos claros y determinados. Esta mujer tenía poder, riqueza y, más importante, tenía la verdad de su lado. «Mañana», me dije a mi reflejo, «Zoe va a descubrir quién soy realmente. Y finalmente, después de décadas de silencio, yo también lo descubriría». El sábado llegó con una claridad que parecía profética. Me desperté temprano, a las 6 de la mañana, con una sensación de calma que no había experimentado en semanas. Hoy era el día en que todo cambiaría. Me vestí con cuidado especial. Elegí un traje azul marino que había comprado años atrás, pero que raramente usaba, zapatos de cuero genuino y las perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. No iba a esa reunión como la viuda humillada que habían echado de su propia casa. Iba como la mujer de negocios que había sido en secreto durante décadas. Antes de salir, revisé una vez más la carpeta que había preparado. Contenía copias de todos los documentos importantes, las escrituras de mis propiedades, los registros de inversiones, la evidencia de las transferencias fraudulentas de Zoe y la carta de Roberto que había encontrado en la caja de seguridad. Llegué a la oficina del señor Mendoza 30 minutos antes de la hora acordada.
Quería asegurarme de que todo estuviera perfectamente organizado. El abogado me recibió con una expresión seria pero respetuosa, muy diferente a como me había tratado en la reunión anterior. Señora Yolanda, ¿está completamente segura de que quiere proceder de esta manera? Una vez que revele esta información, no habrá vuelta atrás. Estoy segura, respondí, colocando mi carpeta sobre la mesa de conferencias. Mi familia merece conocer la verdad, toda la verdad. Habíamos arreglado la sala de manera diferente esta vez. En lugar de que yo me sentara en una silla pequeña cerca de la entrada como una invitada incómoda, la mesa estaba configurada con mi lugar en la cabecera, en la posición de autoridad. A las 2:55 escuché voces en el corredor. Reconocí inmediatamente la voz aguda de Zoe, hablando con tono irritado. No entiendo por qué tu madre insiste en hacer estas reuniones dramáticas. Ya resolvimos todo la semana pasada. No lo sé, Zoe, respondió David, sonando cansado. Dijo que aparecieron documentos nuevos. ¿Qué documentos? Tu padre no tenía secretos. Si ella supiera, pensé con ironía. Entraron juntos. Zoe luciendo un vestido caro que reconocí de las fotografías que Miguel había tomado durante su investigación. David se veía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Mamá, me saludó David con un abrazo excitante. Zoe me dio 2 besos en las mejillas, pero pude sentir la tensión en su cuerpo. Yolanda, me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Espero que esta reunión sea más productiva que la anterior. Oh, estoy segura de que será muy reveladora, respondí, gesticulando hacia las sillas. Por favor, siéntense. Noté cómo Zoe frunció ligeramente el ceño al ver que yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, en la posición que ella había ocupado en la reunión anterior. David simplemente se sentó donde le indiqué, pero Zoe dudó un momento antes de tomar su lugar. El señor Mendoza entró con su asistente, ambos cargando carpetas gruesas. El ambiente cambió inmediatamente. Era claro que esta no sería una reunión informal. Bueno, comencé, tomando control de la situación desde el primer momento. Los he citado aquí porque han aparecido algunos documentos que cambian significativamente la situación de la herencia de Roberto. Zoe se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de documentos? Documentos que revelan la verdadera situación financiera de nuestra familia, respondí calmadamente. Y documentos que muestran ciertas irregularidades en el manejo de las cuentas familiares durante los últimos años. El color se drenó del rostro de Zoe, pero trató de mantener su compostura. No sé de qué hablas, Yolanda. Por supuesto que no, respondí. Pero no te preocupes, todo se aclarará en los próximos minutos. Me volví hacia David, quien me miraba con una mezcla de confusión y aprensión. David, hijo, necesito preguntarte algo importante. Durante los últimos 5 años, ¿has estado retirando dinero de las cuentas bancarias de tu padre? David miró nerviosamente a Zoe antes de responder. Sí, mamá, pero solo cuando papá me lo pidió. Él ya no podía ir al banco con facilidad, especialmente durante sus últimos meses. Entiendo. ¿Y siempre sabías para qué era ese dinero? Claro, gastos médicos, cuentas de la casa, cosas normales. Abrí mi carpeta y saqué los registros bancarios que Miguel había obtenido. ¿Reconoces estas transferencias, David? Le pasé los documentos. Mientras los revisaba, su expresión cambió gradualmente de confusión a alarma. Mamá, estas cantidades, algunas de estas transferencias son por cantidades mucho más grandes de las que yo retiré. Y estas fechas. Hay transferencias en fechas cuando papá estaba hospitalizado y yo estaba cuidándolo. Zoe se movió incómodamente en su silla. David, probablemente hay una explicación simple. ¿Cuál sería esa explicación, Zoe? Pregunté directamente. No tengo que explicarte nada, Yolanda. No soy contador de esta familia. Tienes razón, concordé. No eres contador de esta familia, pero según estos documentos, has estado actuando como si fueras la administradora de las finanzas familiares. Saqué los registros de la cuenta secreta de Zoe y los puse sobre la mesa. ¿Puedes explicar esta cuenta bancaria, Zoe? La que abriste 6 meses antes de que Roberto muriera, la que has estado alimentando con dinero de las cuentas familiares.
Zoe palideció completamente. David tomó los documentos con manos temblorosas. «Zoe, ¿qué es esto?» Es complicado, David». «No», interrumpí firmemente. «No es complicado en absoluto. Es bastante simple, en realidad. Zoe ha estado robando dinero de la familia durante años». «Eso es una acusación terrible», gritó Zoe, poniéndose de pie. «No tienes derecho a acusarme de cosas así». «Tienes razón», respondí calmadamente. «No tengo derecho, pero la evidencia sí tiene derecho». El señor Mendoza intervino, su voz profesional pero firme. «Señora Zoe, estos documentos muestran un patrón claro de transferencias no autorizadas. Si estos registros son auténticos, estamos hablando de apropiación indebida de fondos familiares». David estaba leyendo los documentos con una expresión de horror creciente. «Zoe, hay más de 200,000 pesos en esta cuenta. ¿De dónde salió este dinero?» «David, puedo explicar todo. Era para nosotros, para nuestra familia, para los niños». «¿Para los niños?» Mi voz se elevó por primera vez. «¿Los niños que me han prohibido ver? ¿Los nietos a los que les has mentido sobre mí?» Zoe me miró con odio puro. «Esos niños no necesitan estar expuestos a tu negatividad. Siempre has sido una influencia tóxica en esta familia». «¿Tóxica?», me reí, pero no fue una risa alegre. «Hablemos de toxicidad, Zoe». Saqué el reporte completo de Miguel sobre el pasado de Zoe. ¿Quieres que le cuente a David sobre tus matrimonios anteriores? ¿Sobre el patrón de casarte con hombres con dinero, tomar control de sus finanzas y luego destruir sus relaciones familiares? David me miró con shock. ¿Matrimonios anteriores? Zoe, me dijiste que nunca habías estado casada antes. Zoe estaba ahora visiblemente desesperada. David, eso no importa. El pasado no importa. Lo que importa es nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro? David se puso de pie, los documentos aún en sus manos. ¿Qué futuro puedo tener con alguien que me ha estado mintiendo sobre todo? David, por favor, piénsalo. Tu madre está tratando de manipularte. Siempre ha estado celosa de nuestro matrimonio. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta final. Zoe, dije suavemente, creo que es hora de que David sepa exactamente quién ha estado manipulando a quién en esta familia. Abrí la sección final de mi carpeta y saqué los documentos que mostrarían no solo los crímenes de Zoe, sino también mi propia verdad oculta. David, dije, volteándome hacia mi hijo, hay algo sobre tu madre que nunca has sabido. Algo que cambiaré todo lo que piensas sobre nuestra familia. Zoe se sentó lentamente, su rostro ahora completamente blanco. Sabía que había perdido el control de la situación, pero no sabía qué tan malo iba a ponerse. «Mamá», murmuró David, «¿de qué estás hablando?» Respiré profundamente. Era el momento de revelar el secreto que había guardado durante 35 años. «Hijo, durante todos estos años que Zoe te ha hecho creer que yo era una carga financiera para la familia, que era una viuda dependiente que necesitaba su caridad». Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. La verdad es que yo soy la persona más rica en esta habitación. El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. David me miraba como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Zoe, por su parte, había perdido toda su compostura arrogante y me observaba con una mezcla de terror y incredulidad. «¿Qué dijiste?», murmuró David. Saqué la primera escritura de mi carpeta, la del apartamento que había comprado en 1988. Dije que soy la persona más rica en esta habitación. Durante 35 años, mientras tu padre trabajaba honestamente en su oficina y tú crecías pensando que éramos una familia de clase media, yo estuve construyendo secretamente un imperio inmobiliario. Le pasé los documentos a David. Sus ojos se agrandaron mientras leía. «Mamá, esto dice que tienes 12 propiedades. 14, en realidad. Compré 2 más el año pasado. Saqué más documentos. También tengo participaciones en 3 negocios locales prósperos, un portafolio de inversiones diversificado y aproximadamente 2 millones de pesos en cuentas de ahorro e inversiones a plazo fijo». Zoe finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido estrangulado. «Eso es imposible. Eres una ama de casa.
Nunca trabajaste. Tienes razón en que nunca tuve un empleo tradicional, respondí calmadamente. Pero trabajé todos los días durante décadas. Cada peso que ahorré del dinero del hogar, cada pequeña inversión que hice, cada propiedad que compré con mis ganancias. Todo en secreto. Todo para proteger a mi familia. David estaba leyendo documento tras documento, su expresión cambiando de shock a asombro, a algo que parecía orgullo. Mamá, estos números. Eres millonaria. Sí, hijo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Mientras Zoe te ha estado haciendo creer que yo era una carga financiera, que necesitaba su caridad, que era una viuda dependiente. Hice una pausa, disfrutando el momento. La verdad es que yo he estado subsidiando su estilo de vida durante años sin saberlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó David. Saqué los registros que mostraban las transferencias de dinero. El dinero que Zoe ha estado robando de las cuentas familiares no venía solo de los ahorros de tu padre. Una gran parte venía de las contribuciones que yo hacía mensualmente a esas cuentas. Dinero de mis propiedades de renta, de mis inversiones. Zoe se puso de pie bruscamente, su cara roja de furia. Esto es ridículo. Si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías como... ¿Cómo? ¿Cómo qué, Zoe? ¿Como una persona normal? ¿Como alguien que no necesitaba presumir su riqueza? Me levanté también, enfrentándola directamente por primera vez. Viví modestamente porque aprendí de mi padre que la verdadera riqueza no se ostenta, se construye. Mantuve mis negocios en secreto porque protegía el ego de Roberto, porque quería que él se sintiera como el proveedor de la familia. Pero sobre todo, lo hice porque sabía que personas como tú existen. ¿Personas como yo? Cazafortunas, manipuladoras, personas que se acercan a las familias no por amor, sino por lo que pueden extraer de ellas. David dejó caer los documentos sobre la mesa. Zoe, necesito entender algo. Si mi madre tiene tanto dinero, ¿por qué me has estado diciendo que necesitábamos deshacernos de ella porque era una carga financiera? Zoe abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Yo no sabía. ¿No sabías qué exactamente?, presioné. ¿No sabías que tenía dinero o no sabías que eventualmente lo descubriríamos? El señor Mendoza intervino, mirando los documentos con expresión seria. Señora Yolanda, si estos documentos son auténticos, usted tiene derecho legal no solo a recuperar todo lo que le fue quitado en la distribución original de la herencia, sino también a presentar cargos criminales por el dinero que fue robado de las cuentas familiares. Entiendo eso, respondí. Pero antes de decidir qué acción legal tomar, quiero darle a mi familia una oportunidad de hacer lo correcto. Me volví hacia David, mi corazón llenándose de esperanza al ver que su expresión había cambiado completamente. Ya no me miraba con la lástima condescendiente que había mostrado en las últimas semanas. Me miraba con respeto, con asombro y sí, con orgullo. David, durante las últimas semanas, desde que tu esposa me echó de mi propia casa, he tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra relación. Me he dado cuenta de que parte de los problemas que hemos tenido como familia vienen del hecho de que nunca fui completamente honesta contigo sobre quién soy realmente. Mamá, no entiendo por qué mantuviste esto en secreto. Saqué la carta de Roberto de mi bolso, porque tu padre me pidió que lo hiciera. Bueno, no exactamente, pero mira esto. David leyó la carta de su padre, las lágrimas formándose en sus ojos. Papá sabía. Sí, sabía, y entendía por qué yo necesitaba mantener mi independencia financiera en secreto. Pero ahora que él no está, y después de ver lo que ha pasado con nuestra familia, creo que es hora de que todos sepan la verdad. Me volví hacia Zoe, quien había estado escuchando esta conversación con una expresión de horror creciente. Zoe, durante años me has tratado como si fuera inferior a ti. Me has humillado, me has aislado de mis nietos, me has echado de mi propia casa y coronaste todo esto derramando café sobre mí y riéndote de mi supuesta pobreza frente a toda la familia. Zoe no respondió. No podía. Pero lo más imperdonable, continué,
Es que manipulaste a mi hijo, lo aislaste de su familia y robaste dinero que habría sido su herencia legítima. David se volvió hacia su esposa, su voz temblando de ira. Zoe, quiero que salgas de mi vida. Ahora. David, no puedes estar hablando en serio. Somos una familia. Tenemos 2 hijos juntos. Tenemos 2 hijos, corrigió David, pero no tenemos una familia. Las familias se basan en honestidad y respeto mutuo. Tú has demostrado que eres incapaz de ambas cosas. Zoe se volvió hacia mí, desesperada. Yolanda, por favor. Puedes quedarte con tu dinero, puedes tener tu casa de vuelta, lo que quieras, pero no destruyas mi matrimonio. La miré por un largo momento. Esta mujer que había causado tanto dolor a mi familia. Zoe, yo no estoy destruyendo tu matrimonio. Tu matrimonio nunca existió realmente. Fue construido sobre mentiras, manipulación y robo. Ya estaba destruido desde el principio. Me volví hacia David. Hijo, hay algo más que necesitas saber. Sobre Emma y Lucas. ¿Qué pasa con mis hijos? Zoe les ha estado mintiendo sobre mí. Les ha dicho que estoy enferma, que estoy ocupada, que no quiero verlos. La verdad es que he estado tratando de mantener contacto con ellos, pero ella se ha asegurado de que eso no sea posible. David miró a su esposa con una expresión de disgusto total. ¿Es eso cierto? Zoe ya no tenía energía para mentir más. Pensé que era mejor para ellos. ¿Mejor para ellos estar separados de su abuela que los ama? ¿O mejor para ti tener control total sobre ellos? David se volvió hacia mí. Mamá, lo siento. Siento todo. Siento haber dudado de ti. Siento haber permitido que esto pasara. Siento no haber visto lo que realmente estaba sucediendo. David, dije suavemente, tú también fuiste víctima de sus manipulaciones, pero ahora sabes la verdad y tienes la oportunidad de elegir qué tipo de hombre, qué tipo de padre quieres ser. Zoe hizo un último intento desesperado. David, si me dejas, voy a llevarte a los tribunales. Voy a pelear por la custodia de los niños. Voy a hacer que pagues por esto. No, intervine calmadamente. No lo harás. Saqué la carpeta final de documentos. Zoe, tengo evidencia de fraude, apropiación indebida y manipulación financiera. Si intentas usar el sistema legal contra mi hijo, yo usaré toda esta evidencia contra ti. Y créeme, tengo recursos más que suficientes para asegurarme de que enfrentes las consecuencias completas de tus acciones. La lucha finalmente se desinfló de ella. Zoe se desplomó en su silla, finalmente derrotada. ¿Qué quieren de mí? Queremos que devuelvas cada peso que robaste, dijo David firmemente. Queremos que salgas de nuestras vidas. Y queremos que nunca, nunca más uses a Emma y Lucas como armas. Y yo quiero una cosa más, agregué. Quiero una disculpa real, frente a toda la familia que se rió de mí cuando derramaste café sobre mis pies. 6 meses después, estoy sentada en la sala de mi casa. Mi verdadera casa, la que compré con mi propio dinero hace 15 años, pero que había mantenido en secreto. David y los niños vienen a visitarme cada domingo. Emma me ayuda a cocinar. Lucas me cuenta sobre la escuela. Y David y yo estamos reconstruyendo lentamente la relación que perdimos. Zoe devolvió el dinero robado y se mudó a otro estado. El divorcio fue finalizado sin drama. Tenía demasiado miedo de las consecuencias legales como para pelear. Mi familia extendida, la misma que se había reído de mi humillación, ahora me trata con un respeto que nunca había experimentado antes. Saben quién soy realmente ahora, y eso ha cambiado todo. Pero lo más importante es que ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que pretender ser menos de lo que soy para hacer que otros se sientan cómodos. Soy Yolanda, tengo 64 años, y finalmente soy libre de ser exactamente quien he sido todo el tiempo. Una mujer fuerte, independiente y exitosa que ama a su familia lo suficiente como para protegerla, incluso de sí misma. La humillación que pensé que me había destruido, en realidad, me liberó. Y aunque el precio fue alto, valió cada peso que gasté en recuperar mi dignidad.